Un dios solitario, de Agatha Christie. Se hallaba sobre una repisa del Museo Británico, solo y desamparado entre una congregación de deidades obviamente más importantes que él, alineados a lo largo de las cuatro paredes, y sus otros personajes mayores parecían manifestar todos una abrumadora sensación de superioridad. El pedestal de cada uno de ellos llevaba debidamente inscriptas la procedencia y la raza que se había enorgullecido de poseerlo. No existía la menor duda respecto a su posición. Eran divinidades de alto rango y se las reconocía como tales. Solo el pequeño dios del rincón quedaba excluido de su compañía. Toscamente labrado en piedra gris, sus rasgos borrados casi por completo a causa de la intemperie y los años, permanecía sentado en soledad, acodado en las rodillas, la cabeza entre las manos, un dios pequeño y solitario en tierra extraña. Ninguna inscripción daba a conocer su lugar de origen. Estaba en verdad perdido, sin honor ni fama, una figurilla patética lejos de su mundo. Nadie se fijaba en él, nadie se detenía a contemplarlo. ¿Por qué iban a hacerlo? Era insignificante, un bloque de piedra gris en un rincón. Lo flanqueaban dos dioses mexicanos, su superficie alisada por el paso del tiempo, plácidos ídolos con las manos cruzadas y bocas crueles arqueadas en una sonrisa que revelaba, sin tapujos, su desprecio por la humanidad. Había también un pequeño dios orondo y en extremo prepotente, con un puño cerrado, que a todas luces tenía un exagerado concepto de su propia importancia. Pero algún que otro visitante se paraba a echarle un vistazo, aunque solo fuese para reírse del marcado contraste entre su absurda pomposidad y la sonriente indiferencia de sus compañeros mexicanos. Y el pequeño dios perdido estaba allí, sentado como siempre año tras año, sin la menor esperanza, la cabeza entre las manos, hasta que un día sucedió lo imposible y encontró un adorador. ¿Hay correspondencia para mí? El conserje extrajo un fajo de cartas de un casillero, las hojeó y respondió con tono indolente. Nada para usted, caballero. Frank Oliver suspiró y volvió a salir del club. No tenía ningún motivo en particular para esperar correspondencia. Poca gente le escribía. Desde su regreso de Birmania la primavera pasada, había ido tomando conciencia de su creciente soledad. Frank Oliver acababa de cumplir los 40 y había pasado los últimos 18 años en distintas partes del planeta, con breves periodos de permiso en Inglaterra. Ahora que se había retirado y vuelto a casa para quedarse, se daba cuenta por primera vez de lo solo que estaba en el mundo. Tenía a su hermana Greta, sí, casada con un clérigo de Yorkshire y muy ocupada con las responsabilidades parroquiales y el cuidado de sus hijos. Como era natural, Greta sentía un gran cariño por su único hermano, pero en sus circunstancias era también natural que dispusiese de poco tiempo para él. Por otra parte, contaba con su viejo amigo Tom Harley. Tom había contraído matrimonio con una muchacha bonita, alegre e inteligente, una muchacha muy enérgica y práctica a quien Fran temía en secreto. Jovialmente le decía que no debía convertirse en un solterón avinagrado y con frecuencia le presentaba chicas simpáticas. Ellas persistían en la relación por un tiempo y luego lo dejaban por imposible. Y sin embargo, Frank no era una persona antisociable. Anhelaba compañía y comprensión, y desde su regreso a Inglaterra había ido tomando conciencia de su creciente desánimo. Había estado lejos demasiados años y no sintonizaba con los nuevos tiempos. Pasaba días enteros deambulando sin rumbo, preguntándose qué hacer con su vida. Uno de esos días entró en el Museo Británico. Le interesaban las curiosidades asiáticas y así fue como descubrió por azar al dios solitario. Su encanto lo cautivó al instante. Allí había algo vagamente afín a él, alguien extraviado como en una tierra extraña. Comenzó a frecuentar el museo con el único propósito de contemplar aquella figurilla gris de piedra, expuesta sobre la alta repisa en su oscuro rincón. A ciega suerte la suya, pensaba. Probablemente en otro tiempo era el centro de atención,
abrumado siempre con ofrendas, reverencias y demás. Había empezado a creerse con tales derechos sobre su menguado amigo, que en un primer momento le molestó ver que el pequeño dios había logrado una segunda conquista. Aquel dios solitario lo había descubierto él. Nadie, consideraba, tenía derecho a entrometerse. Pero una vez mitigada la indignación inicial, no pudo menos que sonreír, pues aquella segunda adoradora era una criatura menuda, ridícula y lastimosa en extremo, vestida con un raído abrigo negro y una falda que había conocido tiempos mejores. Era joven, tendría poco más de 20, de cabello rubio y ojos azules, y un melancólico mohín se dibujaba en sus labios. El sombrero que llevaba le llegó al corazón de manera especial. Saltaba a la vista que lo había adornado ella misma, y era tal su valeroso intento de parecer elegante que su fracaso resultaba patético. Era sin duda una dama, pero una dama ida menos, y Frank concluyó de inmediato que trabajaba de institutriz y estaba sola en el mundo. Pronto averiguó que visitaba al dios los martes y viernes, siempre a las 10 de la mañana en cuanto abría el museo. Al principio le disgustó su intrusión, pero poco a poco se convirtió en uno de los principales intereses de su monótona vida. A decir verdad, su compañera de veneración empezaba a desbancar al objeto venerado en su preeminente posición. Los días que no veía a la pequeña dama solitaria, como él la llamaba en sus pensamientos, se le antojaban vacíos. Quizá también ella experimentaba igual interés en él, pero se esforzaba en disimularlo bajo una calculada actitud de indiferencia. Con todo, un sentimiento de compañerismo se forjó gradualmente entre ellos, pese a que aún no habían cruzado palabra. El verdadero problema era en realidad la timidez de Frank. En sus adentros aducía que probablemente ella ni siquiera se había fijado en él, que lo consideraría una impertinencia intolerable, y por último, que a él no se le recurría ni remotamente qué decir. Pero el destino o el pequeño Dios tuvo la gentileza de proporcionarle una genial idea, o eso le parecía a él. Sobremanera satisfecho de su astucia, compró un pañuelo de mujer, una delicada prenda de batista y encaje que apenas se atrevía a tocar. Así pertrechado, siguió a la muchacha cuando se marchó y la detuvo en la sala egipcia. «Disculpe, ¿es esto suyo?» La dama solitaria cogió el pañuelo y fingió examinarlo con detenida atención. «No, no, no es mío. Es aún muy nuevo, lleva el precio». Sin embargo, Frank se resistió a admitir que había sido descubierto y emprendió una farragosa explicación en exceso verosímil. «Verá, lo encontré bajo aquella vitrina grande junto a la pata del fondo, así que como usted se había parado ahí, pensé que debía ser suyo y he venido a traérselo». «No, no, no es mío, gracias». La conversación llegó a un embarazoso punto muerto. La muchacha permaneció inmóvil, sonrojada e incómoda, buscando obviamente la manera de retirarse con dignidad. Frank, en un desesperado esfuerzo, decidió sacar provecho de la ocasión. «No sabía que hubiese en Londres otra persona interesada en nuestro pequeño dios solitario hasta que la he visto a usted». «¿Usted lo llama así?», preguntó la joven. Por lo visto el pronombre elegido, nuestro, sí lo había advertido, no le molestó. De manera espontánea se había sentido impulsada a admitir su afinidad. Así pues, Frank consideró lo más normal del mundo contestar, «naturalmente». De nuevo se produjo un silencio, pero esta vez nacido de la mutua comprensión. Fue la dama solitaria quien lo rompió, recordando de pronto los convencionalismos. «Debo irme, buenos días». Y tras una ligera y embalada inclinación de cabeza se alejó, con la espalda muy recta. Cualquier otro se hubiera sentido rechazado, pero Frank Oliver, en un lamentable indicio de sus rápidos progresos, se limitó a murmurar: «¡Qué encanto de mujer!». Pronto se arrepentiría de su temeridad. No obstante, en los días siguientes su pequeña dama no se acercó al museo. Frank se desesperó. La había ahuyentado. Nunca regresaría. Nunca volvería a verla. En su ansiedad merodeó sin cesar por el Museo Británico. Quizás simplemente visitaba el museo otras horas.
Pronto Frank conoció de memoria las salas adyacentes y desarrolló una perdurable aversión a las momias. Casi enloqueció de aburrimiento a fuerza de contemplar innumerables jarrones de todas las épocas. Y el vigilante lo observaba con recelo cuando se pasaba 3 horas absorto en los jeroglíficos asirios. Pero un día su paciencia se vio recompensada. La muchacha apareció de nuevo, con el color más subido que de costumbre e intentando a toda costa mostrarse serena. Buenos días, hacía una eternidad que no venía por aquí. Buenos días, respondió ella, pero Frank estaba desesperado. Escúcheme, seamos amigos. Yo estoy solo en Londres, totalmente solo en el mundo, y creo que a usted le ocurre lo mismo. Deberíamos ser amigos. Además, nos ha presentado nuestro pequeño Dios. ¿Nos ha presentado? Naturalmente. Por segunda vez empleaba esa expresión de certidumbre en extremo categórica. Muy bien. Espléndido, exclamó Frank con rudeza. Y así nació aquella peculiar amistad. 2 veces por semana se reunían en el santuario de un pequeño ídolo pagano. Al principio restringían a él su conversación, por así decirlo. El dios servía a la vez como paliativo y excusa para su amistad. Hablaron largo y tendido acerca de su posible procedencia. Él insistía en atribuirle un carácter en extremo sanguinario. Lo describía como el terror de su lugar de origen, con un insaciable deseo de sacrificios humanos reverenciado por sus asustados y temblorosos adoradores. En el contraste entre su pasada grandeza y su presente residía el patetismo de su situación. La dama solitaria rechazaba esta teoría. Era en esencia un dios benévolo, sostenía. Dudaba mucho que alguna vez hubiese sido poderoso. De haberlo sido, no habría acabado en aquella sala solo y perdido. En todo caso, le parecía un pequeño dios encantador y sentía por él un gran cariño. No resistía la idea de que estuviese allí día tras día con aquellas otras horrendas y altivas deidades que se mofaban de él, porque era evidente que eso hacían. Después de estos vehementes arrebatos, la pequeña dama se quedaba sin aliento. Agotado el tema, empezaron a hablar de sí mismos. Fran descubrió que su suposición era correcta. Ella trabajaba de institutriz para una familia de Hampstead. Él de inmediato sintió antipatía por los niños que ella tenía a su cargo. Ted, que contaba 5 años y no era malo, sino solo travieso. Los gemelos que realmente la desquiciaban. Y Molly, que nunca obedecía, pero era tan adorable que no había forma de enfadarse con ella. Esos niños abusan de su paciencia. Ni mucho menos, replicó ella. Pero ella lo obligó a disculparse maternamente por su incredulidad. Era huérfana, explicó la muchacha, y no tenía a nadie en el mundo. Gradualmente Frank le habló también de su vida oficial, que había sido muy sacrificada y moderadamente satisfactoria, y de su pasatiempo extraoficial, que era embadurnar un lienzo tras otro. A decir verdad, no sé nada de pintura, pero siempre he presentido que algún día seré capaz de pintar algo. Dibujo bastante bien, pero me gustaría realizar una auténtica pintura. Un conocido me dijo una vez que no tenía mala técnica. La muchacha mostró interés e insistió en conocer más detalles. Estoy segura de que pinta muy bien. Frank negó. No, últimamente he empezado varios cuadros y los he tirado todos. Siempre habría creído que pudiese dedicarle tiempo, sería un juego de niños. Viví con esa idea durante años, pero lo he dejado para más tarde, como tantas otras cosas. Nunca es demasiado tarde, nunca, dijo la dama. Frank sonrió. ¿Eso cree? Para algunas cosas yo sí he llegado demasiado tarde. Empezaron a sentirse curiosamente a gusto en el Museo Británico. El fornido y cordial vigilante que rondaba las galerías era un hombre con tacto y por lo general en cuanto a la pareja aparecía, consideraba que sus arduas labores de vigilancia se requerían con urgencia en la contigua sala siria. Un día Frank tomó una audaz decisión, la invitó a tomar un té. Ella puso reparos en un primer momento. No tengo tiempo, no dispongo de libertad. Puedo venir algunas mañanas porque los niños reciben clases de francés. Tonterías. Puede permitírselo al menos un día.
Pretexte que se le ha muerto una tía, un pariente lejano, lo que quiera, pero venga. Iremos a un pequeño salón de té que aquí cerca y tomaremos bollos. Esos pequeños con pasas recubiertos con glacé son apetitosos. Así quedaron, pues. Y para la ocasión la menuda institutriz se adornó la cintura con una cara rosa de invernadero. Últimamente Frank percibía en ella cierta tensión, cierta inquietud, y aquella tarde esa impresión se acrecentó mientras la contemplaba servir el té en la pequeña mesa de mármol. ¿Han estado tomando los niños? Ella negó con la cabeza. Son buenos chicos, no me dan problema. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Se ha dado cuenta que ni siquiera conoce aún mi nombre? No, por favor, prefiero no saberlo, y no me pregunte el mío. Seamos simplemente dos personas solitarias y que se han encontrado y se han hecho amigas. Así es mucho más maravilloso y distinto. De acuerdo. Aquello no se correspondía exactamente con lo que ella había expresado y pareció resultarle difícil seguir con la conversación. Poco a poco fue agachando la cabeza hasta ofrecer a la vista solo la copa de su sombrero. Es muy bonito ese sombrero. Lo adorné yo misma. Esa impresión me dio en cuanto lo vi, contestó Frank. Me temo que no es tan elegante como pretendía. A mí me parece precioso, aseguró él. Cayeron de nuevo en el mutismo. Por fin, Frank Oliver rompió el silencio con arrojo. Señorita, no pensaba decírselo aún, pero no puedo contenerme. La amo, la quiero. La amo desde el instante en que la vi por primera vez parada con su vestido negro. Querida mía, si dos personas solitarias estuviesen juntos, terminaría la soledad. Y yo trabajaría con ahínco, la pintaría a usted. Podría, sé que podría. Oh, niña mía, no puedo vivir sin usted. No puedo. La pequeña dama no apartó de él la mirada, pero sus palabras fueron lo último que esperaba oír. Con voz clara y serena dijo, aquel pañuelo lo compró usted. Frank quedó atónito ante tal demostración de perspicacia femenina, y más atónito aún por el hecho de que esgrimiese aquello contra él en ese preciso momento. Sí, lo compré yo, admitió. Buscaba una excusa para dirigirme a usted. ¿Está muy enfadada? Creo que fue un detalle encantador de su parte. Dígame, niña mía, ¿es imposible? Tengo ya cierta edad y sé que soy feo y tosco. No, no lo es, dijo la dama. Yo no cambiaría nada en usted, nada. Lo amo tal como es, ¿entiende? No porque me inspire lástima ni porque yo esté sola en el mundo, sino porque usted es como es. ¿Lo dice sinceramente?, preguntó él, con total sinceridad. Enmudecieron, abrumados por la emoción y el asombro. Entonces hemos encontrado el paraíso, querida mía. En un salón de té, respondió ella con la voz empañada por el llanto. Pero los paraísos terrenales duran poco. La pequeña dama dejó exclamar, no sabía que era tan tarde, debo marcharme ahora mismo. La acompaño a casa. No, 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 no. Frank no pudo vencer su resistencia y solo la acompañó hasta la estación del metro. Adiós, amor mío, se despidió ella. Adiós solo hasta mañana, contestó él. Siempre estará con nosotros, vida mía. Ella sonrió. Aquellas últimas palabras le causaron un inexplicable desasosiego, pero las alejó de su mente con determinación y las sustituyó por una radiante ilusión ante lo que al día siguiente le dispararía. A las 10 se hallaba ya en el museo donde siempre. Por primera vez reparó en las malévolas miradas que le dirigían los otros ídolos. Casi daba la impresión de que conociesen algún funesto secreto que le afectaba y se regodeasen en ello. Percibía con intranquilidad la aversión que le manifestaban. La pequeña dama se retrasaba. ¿Por qué no llegaba? El ambiente de aquel lugar empezaba a ponerla nervioso. Cuando un niño se acerca y le entrega una carta. ¿Para mí? Frank Oliver leyó lentamente la carta sin dar crédito a sus ojos. Era breve. Amor mío, nunca podré casarme con usted.
Olvide por favor que he entrado en su vida y procure perdonarme si algún daño le he causado. No intente dar conmigo porque no lo conseguirá. Es un adiós definitivo. La dama solitaria. Y como postdata había agregado, lo amo de verdad. Y esa lacónica e impulsiva postdata fue su único consuelo en las semanas siguientes. De más está decir que la buscó pese a su expresa prohibición, pero todo fue en vano. Había desaparecido. Y Frank no tenía el menor indicio para localizarla. En su desesperación puso anuncios en los diarios, implorándole veladamente que cuando menos le aclarase el misterio, pero sus esfuerzos no tuvieron más respuesta que el silencio. Se había ido para no volver. Y ocurrió entonces que por primera vez en su vida fue capaz de pintar realmente. Su técnica siempre ha sido buena, de pronto la aptitud y la inspiración iban de la mano. El lienzo con el que se consagró y saltó a la fama fue expuesto en la Academia de Bellas Artes y distinguido con el galardón de mejor cuadro del año, tanto por su exquisito tratamiento del tema como por la técnica y magistral realización. Cierto grado de misterio aumentaba su interés para el gran público. Había encontrado su fuente de inspiración por azar. Un cuento de hadas publicado en una revista había encendido su imaginación. Narraba la historia de una afortunada princesa a quien nunca había faltado nada. Si expresaba un deseo se cumplía de inmediato. Si formulaba una petición le era concedido. Tenía unos padres que la querían, grandes riquezas, preciosos vestidos y joyas, quienes satisfacían sus más insignificantes antojos, criadas que le hacían compañía, todo cuanto una princesa pudiese desear. Los príncipes más opuestos y ricos la cortejaban y en balde pedían su mano, dispuestos a matar cuantos dragones fuese necesario para demostrar su ferviente amor. Y sin embargo, la soledad de la princesa era mayor que la del mendigo más mísero del reino. Frank no leyó más. El destino final de la princesa no le interesaba. Se había forjado ya una imagen de la princesa colmada de placeres, con un alma triste y solitaria, asqueada del bienestar, asfixiada por el lujo, anhelante en el palacio de la abundancia. Comenzó a pintar con febril energía, y el intenso júbilo de la creación se adueñó de él. Representó a la princesa en su corte, reclinada en un diván. Una vistosa ambientación oriental dominaba el lienzo. La princesa lucía un magnífico vestido con bordado de extraños colores. El cabello dorado le caía en torno al rostro y un aro profusamente enjollado ornaba su cabeza. Estaba rodeada de doncellas y ante ella se postraban los príncipes con exquisitos regalos. En conjunto, la escena era un derroche de lujo y opulencia. Sin embargo, la princesa tenía vuelto el rostro, ajena a las risas y al alborozo. Mantenía la vista fija en un lóbrego rincón donde había un objeto que parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Un pequeño ídolo de piedra gris con la cabeza entre las manos en una rara actitud de desesperación. ¿Estaba fuera de lugar? La princesa lo observaba con una expresión extrañamente compasiva, como si una creciente conciencia de su propio aislamiento arrastrase hacia allí su mirada de manera irresistible. Existía afinidad entre ellos. Aunque tenía el mundo a sus pies, estaba sola, una princesa solitaria mirando a un pequeño dios solitario. Todo Londres habló del cuadro. Greta le escribió unas apresuradas palabras de felicitación desde Yorkshire y la esposa de Tom Harley en una carta le rogó: ven a pasar el fin de semana y conocer una chica encantadora, gran admiradora de tu obra. Frank Oliver soltó una sarcástica risotada y echó la carta al fuego. Le había llegado el éxito, pero ¿de qué se servía? Su único anhelo era la pequeña y solitaria dama que había salido de su vida para siempre. Aquel día se celebraba el gran premio hípico de Ascot, y el vigilante de servicio en cierta sección del Museo Británico se frotó los ojos, pensando que soñaba, pues no era normal encontrarse allí una visión propia de Ascot, con su vestido de encaje y su extraordinario sombrero,
una auténtica ninfa, tal como la habría concebido un genio parisino. El vigilante la contempló arrobado. Probablemente el dios solitario no estaba tan sorprendido. Quizás a su manera había sido un dios poderoso. En todo caso, una de sus adoradoras había vuelto al redil. La dama solitaria lo miraba con atención y movía los labios en un rápido susurro. «Hoy, pequeño Dios, ayúdame, querido Dios, ayúdame, por favor». Quizás el pequeño Dios se sintió halagado. Quizás, caso de que en otro tiempo hubiera sido la fealdad de feroz e implacable que Frank Oliver imaginaba, los largos años de tedio y la influencia de la civilización habían ablandado su corazón de piedra. Quizás la dama solitaria tenía razón y en realidad era un dios benévolo. Quizás fue solo una coincidencia. Fuese como fuese, en aquel preciso instante, Frank Oliver entró lentamente desde la sala siria. Alzó la cabeza y la vio. Un momento después la rodeaba con el brazo y escuchaba su explicación rápida y entrecortada. Estaba tan sola, pero usted ya lo sabe. Debió de leer el cuento que escribí. No habría podido pintar aquel cuadro si no lo hubiese leído y comprendido. La princesa era yo. Lo tenía todo y sin embargo me hallaba en una soledad indescriptible. Un día decidí visitar a una divina y le pedí ropa prestada a mi doncella. De camino entré aquí, lo vi contemplar el pequeño Dios y así empezó todo. Aparenté ser quien no era. Fue un comportamiento imperdonable y peor aún, seguí fingiendo. Y después no me atreví a confesarle que le había mentido. Pensé que se indignaría al conocer mi engaño. No resistí la idea, así que desaparecí. Más tarde escribí el cuento y ayer vi su cuadro. Usted pintó el cuadro, ¿verdad? Solo los dioses conocen realmente el significado de la palabra ingratitud. Cabe suponer que el pequeño dios solitario conocía la profunda ingratitud de la naturaleza humana. Como divinidad se encontraba en una posición privilegiada para observarla, pero a la hora de la difícil prueba, él, que había recibido en ofrenda innumerables sacrificios, se sacrificó a su vez. Renunció a sus dos únicos adoradores en aquella tierra extraña y demostró así ser a su manera un gran dios, ya que renunció a todo lo que tenía. A través de las rendijas de sus dedos los vio marcharse, cogidos de la mano sin volver la vista atrás. Dos personas felices que habían encontrado el paraíso y ya no lo necesitaban. Pues ¿qué era al fin y al cabo él, sino un pequeño dios solitario en tierra extraña?